Vale. Muy buenos días a todos y a todas. Yo creo que la labor que está haciendo Dara y Antonio, esto de la universidad rural está tan pequeñita con respecto a lo que es la universidad. Hay tanta distancia, hay tanta diferencia, que yo creo que hacia el futuro eso se debería de solventar de una manera rotunda. Yo intentaré comentar algunas de las cosas en que esto lo que estoy diciendo pudiera apoyarse en argumentación. Quiero hablar de tantas cosas que voy a ser muy sincrético, muy sintético. Y les pido, por lo tanto, que no me busquen matices cuando va a haber brochazos. Los matices podemos comentarlos con posterioridad. Comienzo diciéndoles algo que me ocurrió a mí como persona. Hace muchos años, en los años 60, cuando yo volví de estudiar de Madrid, me tocó dirigir una explotación platanera de mi tatarabuelo, por razones las que fueren. Y en aquel momento, fíjense ustedes, estaba ocurriendo algo que en aquel momento era insólito, pero que en la actualidad es como tremendamente frecuente. Y es el agua de riego para las plataneras, entonces las plataneras era el turismo de entonces. Era donde estaba la vida de la isla de Gran Canaria, con el tomate aparte, pero la platanera. Y lo que ocurrió es que fue tal el expolio de la llenita de agua, que era un acuífero, que se había transformado en una piedra pómez. Entonces, aquí y allá, con alguna frecuencia, algún producto, algún bien, se produce una auténtica desaparición, una expoliación, como ustedes quieran, y una alteración profunda. Y el rinoceronte blanco y los bisontes han desaparecido. Y por lo tanto, en algún caso, pero hoy, ¿qué es lo que ocurre? Hay una mutación. En este momento, lo que está tocando el timbre de alarma no es nada en concreto, es la biosfera. Ojito, no estamos hablando de algunos de los componentes del puzzle. Estamos hablando del conjunto. Y por lo tanto eso arrebata, como acaba de decir nuestra compañera, 20.000 historias, que a cual más sugestiva de intentar reflexionar. Y a mí me parece que, aunque sea un pequeño paréntesis, la relación entre el hombre y la naturaleza, o el hombre y la... Cuando digo hombre, discúlpenme, es hombre y mujer, pero es un rollo decir uno y otro. Ustedes seguro que con su generosidad me permiten hablar del hombre y la naturaleza. O el hombre y la biosfera. Y la civilización occidental nos ha estado siempre indicando de que el hombre es el rey de la naturaleza. La naturaleza está sometida a las necesidades y a las exigencias del hombre. Y por lo tanto el hombre es dueño de la naturaleza y la naturaleza está al servicio del hombre. Con posterioridad, muy recientemente ha comenzado a decir, hombre, tampoco seas tan bruto. Hay que buscar un cierto cuidado, un cierto respeto, pero ojo, cuando uno habla de cuidado y respeto es que está pensando que el hombre es una cosa y la naturaleza es otra. Y que hay una relación que hay que cuidar y que hay que respetar, pero eso a mi modo de ver, al modo de ver de muchísima gente, es un error. El hombre y la naturaleza son lo mismo. El hombre es parte de la biosfera. La salud de la biosfera es la que nos garantiza nuestra salud. Cuando la biosfera comienza a estar hostil, nos tenemos que poner mascarilla. Hoy parece que está, pero no, hace un par de años teníamos que ponernos mascarilla. Habíamos alterado a la biosfera y la biosfera nos estaba diciendo, ojo, que eso también te afecta a ti. Tú no eres otra cosa distinta que yo. La salud del género humano, de la condición humana, está tremendamente conectada con la naturaleza. No son dos cosas, es la misma cosa. Los cromosomas de la lombriz están muy cerca de nuestros cromosomas. Y esa imagen de que eres el dueño, la imagen bíblica, del dueño de la naturaleza, bla, 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 teníamos, discúlpenme el excurso, pero me parece que es bueno que recapacitemos en que nosotros no somos los dueños de nada. Somos parte de, y somos exactamente las mismas condiciones. Bien, pero esa alteración que nuestra compañera nos acaba de indicar,
y que está palpitando en todos ustedes, por eso están aquí. Lo que representa es la primera pregunta, ¿por qué rayos pasa todo esto? ¿Esto que es una maldición divina? No, somos nosotros. Y es en especial la forma de organizarse la sociedad en la actualidad. Voy a decir una expresión que ustedes me dirán, eso es ideologías políticas, ¿no? Y voy a intentar decir, el causante de todo esto es el turbocapitalismo. El turbocapitalismo que considera que cualquier bien natural es un recurso y que los recursos se utilizan en el sistema capitalista como el objetivo de obtener beneficios medidos, fíjense ustedes, medidos monetariamente. La economía mide monetariamente y se olvida de los flujos físicos. Los flujos físicos es el volumen de agua que utilizamos, los recursos de la tierra, el aire, etcétera, etcétera. Es un poco a partir de ahí cuando el turbocapitalismo está en la base de lo que ha sido la expresión fundamental de nuestra manera de entender la vida, la tradicional, el crecimiento. Analícense ustedes. Cualquier cosa que crezca, bien. La cosa, si se queda a la mitad y no crece ni ya mosquea uno. Pero si la cosa va para abajo, estamos mal. Nuestra reflexión con respecto a lo que ocurre es que solamente pensamos en el crecimiento. Y el crecimiento, amigos míos, es algo que está absolutamente metido. El capitalismo, fíjense, el capitalismo exige crecimiento para funcionar. Si no hay crecimiento, el capitalismo está desconcertado. Si no hay crecimiento, lo que se produce es el estancamiento. Y a poquito que ustedes recuerden, siempre que se habla de estancamiento, agüita, que estamos en una situación, y que como siga eso, ¿a dónde rayos vamos a parar? Tenemos que crecer. Es un poco en ese ámbito donde lo que es interesante, por ejemplo, es entender algunas de las cosas. Por ejemplo, hoy en día hay un palabra en el que cualquier persona que quiera sentirse chachi tiene que utilizarlo. Y si no se utiliza, este está viejuno, que se llama la resiliencia. No me digan ustedes que no es un palabra bonito. Y que el que no lo utiliza es que es un mago. Bien, pues resiliencia, ¿qué significa? Resiliencia significa capacidad de recuperación. Retengan, capacidad de recuperación. Y cuando hoy se habla de resiliencia, ¿y qué quiere decir recuperar? Situarnos en la etapa anterior, cuando la resiliencia aparece después de la COVID y de todo lo que pasó con aquella pandemia del demonio. Pero lo que nos quiere, que ustedes quieren subliminalmente indicar, es que podemos volver atrás. Es que podemos volver a tener 16 millones de turistas. Es que eso es lo que nos hace falta, hacia eso tenemos que tender y no. En este sentido, esa posibilidad de volver atrás significa volver a crecer. Amigos, ahí nos encontramos con los elementos físicos que nos están diciendo que en un mundo finito, el planeta Tierra es un mundo finito. Y la tesis tradicional del capitalismo es que el crecimiento es continuo, perpetuo, infinito. Y una cosa infinita no puede funcionar en algo finito. Es un poco a partir de ahí cuando nos está exigiendo y está cantando, las cifras que antes nuestra compañera nos indicaba, nos está cantando. Es decir, oye, que como tú sigas creciendo, lo que decía usted, Antonio, que eso cada vez es más cerca, y entonces ¿qué está? ¿Para qué contra haces prospecciones? Es un poco en ese sentido cuando teníamos que decir, si no hay crecimiento, y lo que estamos viendo es que el crecimiento es muy complicado, no hay capitalismo. Y eso, amigos míos, tiene consecuencias. Pero a mí lo que en este momento me interesa un poco explicar es por qué en este momento hemos llegado a lo que nuestra compañera nos comentaba en cómo está la biosfera, el retrato de Dorian Gray. Ustedes recuerdan, el retrato de Dorian Gray, es decir, él estaba guapísimo, pero el retrato iba expresando su
alteración, su degradación como ser humano. Pues el retrato de Dorian Gray lo tenemos aquí. Y la degradación del medio ambiente la tenemos aquí. Y entonces, ¿qué es lo que nos ha estado ocurriendo? Es verdad que esto es polémico, pero los datos son irrefutables. El capitalismo ha roto todos los equilibrios. Voy a decir una auténtica cuestión gorda. Si nuestra manera de organizarnos está rompiendo todos los equilibrios, eso es verdad. Y entonces podemos hablar de equilibrios medioambientales. No les cuento nada, los acabamos de ver. Pero hay muchísimos más. Biodiversidad. La biodiversidad es tan importante. El COVID, o la COVID, lo que dicen fundamentalmente algunos de los más sabios, viene porque el hombre en su desarrollo capitalista ha sido capaz de disminuir, machacar la biodiversidad, de tal manera que entre el hombre y la naturaleza un montón de escudos de defensa de la condición humana se están quebrando. Y somos mucho más, por así decirlo, susceptibles de que esa biosfera o de que rota y ese desequilibrio comienza a actuarnos a nosotros. Antes de la COVID, en China, recuerden ustedes la imagen de China, ahí todo el mundo usaba ya mascarilla mucho antes de la COVID. ¿Por qué? Pues porque el sistema de crecimiento capitalista de China, pues prácticamente había hecho que el aire en China fuera irrespirable y que fuera un elemento hostil para los ciudadanos chinos y tenían que protegerse. Es un poco en ese escenario cuando no solamente en el medio ambiente, en el ámbito económico. Mantengo, tema polémico y discutible, pero mantengo que en este momento la organización que tenemos ha hecho que la tremenda y fenomenal concentración de poder económico, cada vez menos empresas, en el ámbito del comercio, de la industria química, de la automovilística, del petrolero, de las energéticas, cada vez es mayor el número. Es decir, el tema de los bancos, recuerden ustedes, hasta cuando yo empecé a llegar aquí había 24 bancos y después empezaron a unirse y era el Banco Central, pero era el Banco Central hispano, el Banco Central hispanoamericano, el Banco Central hispanoamericano argentino y ahora tenemos un oligopolio bancario que aunque los tipos de interés estén para allá arriba, los intereses que a ustedes les dan en sus cuentas de ahorro siguen siendo los mismos que antes. Y el beneficio de la banca y del sistema energético los acabamos de ver, cualquier persona que tenga curiosidad lo ha visto, que han crecido de una manera exagerada. ¿Eso qué significa? Concentración. Y en todos los ámbitos los ciudadanos cada vez más nos encontramos inermes ante tremendos poderes que están dirigidos. Es decir, hoy en día el palco del Bernabéu es más importante que la Moncloa para dirigir el país. Chacho, y eso está ahí, está cantando. Alguien podrá decir, no, eso es una parte de... porque bien. ¿Y qué digamos si en el medio ambiente y en la economía existen tremendos desequilibrios, porque están rotos todos los equilibrios, en el ámbito de la sociedad, las desigualdades? Estamos viviendo la época de las desigualdades. Y no solamente las terribles que vemos en la Restinga todos estos últimos días, que es la mayor de las desigualdades entre el mundo africano y el mundo continental. Es decir, entre una parte de nuestro mundo, porque somos un archipiélago africano y nosotros mismos, hay una ¿y para qué hablar de lo que significan las desigualdades, la pobreza, la tremenda concentración en muy poquitas manos del tremendo potencial económico en el conjunto de todos los países? Pues bien, si todos esos equilibrios están rotos, fruto de la manera que ha tenido nuestra forma de organización social, el capitalismo, en continuar con el crecimiento, esto nos pregunta, ¿podemos hacer algo? Y la universidad está para eso. Y la universidad probablemente convoque este tipo de reuniones y a cualquier otra, decir, chacho, ¿qué pasa aquí? Y es un poco en ese sentido cuando, si tremendos desequilibrios generan tremendas desigualdades, hay muchos que mantenemos que eso es insostenible.
Es verdad que podrá durar 5, 10, 15 años en función de que seamos capaces de tomar decisiones para decir si es en el 30, que sea en el 30 y no en el 10. Y eso se produce porque lo mucho que se dice con respecto al después cumple. Exactamente igual que cuando las Naciones Unidas dicen determinadas resoluciones en cualquier conflicto internacional como en la actualidad, maldito el caso que le hace. Cuando los científicos están diciendo lo que hay que hacer, los gobiernos que dicen sí, pero. Y el pero es así de grande y el sí es así de chiquitito. Es un poco en ese escenario donde la posibilidad, alguien preguntaba aquí, y eso, pues claro, si tú sigues metiendo pues carbón en la maquinaria, la cosa sigue apareciendo ahí. Y ahora la solución, hay gente que dice, la solución está en la ciencia. Hace 60 años, cuando le hablaba del problema del agua, la solución estuvo en la ciencia. Y el ciclo natural del agua fue sustituido por el ciclo industrial del agua. Y en este momento Canarias no necesita, como hace 50 o 60 años, hace 50 años había auténticos tumultos en la ciudad alta, en escaleritas, en chamán, porque no tenía la gente agua. Hoy en día, en principio, había una solución por parte de la ciencia. Hoy en día, la pregunta es, ¿la ciencia puede responder a todo esto que estamos hablando, a todos esos desequilibrios? Yo mantengo que no, que la ciencia podrá ayudar, pero que los problemas de los terribles desequilibrios que la sociedad tiene no los resuelve la ciencia, los resuelve la filosofía, la sociología, la política, la cultura, la educación, cualquier cosa, pero la ciencia en principio no. Y entonces, ¿cuál puede ser la estrategia? Y yo me atrevo a decir que si lo que nos está ocurriendo es que todos los equilibrios están rotos, lo que deberíamos intentar es restablecer los equilibrios. Y para restablecer los equilibrios, ese es un camino tremendamente precioso, apasionante, pero que pone en tela de juicio un montón de comportamientos, de conductas y de maneras de actuar que en este momento existe. Y voy en este momento a intentar hacer una síntesis terrorífica. Yo no sé cómo voy de tiempo, Dara. De Canarias, para ver todo esto en Canarias. Pero para ver todo esto en Canarias tengo que 3 minutos dedicarle cómo es nuestra economía, nuestra sociedad, cómo es. En primer lugar, una evidencia. Somos un archipiélago africano en el Atlántico. Un archipiélago africano en el Atlántico que a lo largo de nuestra historia hemos estado tremendamente dependientes de los tumultos que ocurren en el Atlántico. Y cuando se descubre el Nuevo Mundo, Canarias es una posta en la carrera de India. Está tremendamente conectada, es el centro del mundo. Por aquí pasa el tumulto para el Nuevo Mundo y bla, 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 bla. Cuando desaparece esa historia, ese tumulto desaparece y aquí en Canarias un poco la renta de circulación baja y nos quedamos en una situación de despiste hasta que aparece el nuevo imperio en el Atlántico, que es el imperio británico, en donde Canarias es una estación de carboneo de todos los ingleses que están descubriendo aquí en Italia, y sobre todo la India, y que a partir de ahí se organiza Canarias en la etapa de la esterlina. Canarias durante la época 1860-70, 1914 o 20, es la etapa de la esterlina. Quien manda aquí son los ingleses. Y es un poco en ese sentido, en este momento, ¿qué es? El tumulto de los turistas. Que cuando yo llegué aquí, fíjense ustedes, todos los turistas que llegaban a Canarias son los que en este momento, en un mes, llegan a Lanzarote. Se han multiplicado por 300, por 400, por 500, por 6.000, por 10.000. Y en este momento estamos en las cifras que ustedes conocen. Es un poco en ese escenario cuando tenemos que estar pendientes de un poco lo que ocurre en esto. Y ahora está palpitando, durante muchos años, Canarias ha querido estar de espaldas a África. Hoy África nos está tocando. Y no se olviden ustedes un dato que para Canarias es importantísimo. De aquí al año 50,
el crecimiento demográfico mundial. La mitad del crecimiento demográfico mundial se produce en África. La mitad del crecimiento demográfico del mundo. Poco a partir de ahí, ¿qué pasa con la ruta africana? Pues que es la expresión brutal de las desigualdades. La expresión brutal de las desigualdades. Y por eso, a partir de ahí, después comentaré algo, pero en cualquier caso quería decir que uno de los elementos fundamentales de Canarias es lo que pasa en el entorno africano, nuestra renta de situación. Pero al mismo tiempo, la economía canaria desde el inicio se ha ido especializando en la exportación. Nosotros hemos sido una cadena de monocultivos, en donde ha estado el azúcar, después los vinos, después la cochinilla, después el plátano, el tomate, ahora el turismo. ¿Qué es lo que exportamos? Paquetes turísticos. Desde ese momento, a partir de ahí, y además un dato absolutamente relevante, la especialización en esos exportables siempre ha sido originada por fuerzas desde el exterior. El azúcar, el plátano, el turismo, todo eso. Quien genera la demanda es quien obliga aquí a realizar la oferta. Y por lo tanto, la dependencia comienza a ser una de las características estructurales de nuestra economía y de nuestra sociedad. Además, es un tema en donde, un dato curioso, Canarias es un archipiélago, como todo el mundo sabe, en donde hay una situación extraña, peculiar para nosotros, que en alguna ocasión se ha llamado durante centenares de años el pleito insular. Y es que, fíjense, Canarias, en tanto que se está especializado en exportables, las relaciones con el resto del mundo a donde se exporta son las cruciales. De tal manera que las relaciones horizontales entre las Islas Canarias son tremendamente débiles. Cuando yo llegué a Canarias a empezar a estudiar la economía de Canarias en los años finales de los 60, el año pasado, es verdad que hace un chorro de años, pero para mí era cuando yo era nuevito, cuando yo tenía la edad de algunos de ustedes. Y cuando yo llego a Canarias y empiezo a estudiar, nos encontramos con que Canarias no es un mercado común. No hay un mercado canario. Entre todas y cada una de las islas habían arbitrios de entrada y de salida. Y de eso sobrevivían los cabildos. Incluso había fielatos. Algunos de los viejos podrán recordar que en la subida de Mata, a la salida de Las Palmas, había un fielato donde la gente que pasaba con el carro y con el burro decía, ¿usted qué trae? ¿Usted qué no trae? Es decir, en ese sentido, las relaciones entre las islas son muy escasas. Si ustedes miran la tremenda importancia, cuando una isla comienza a tener dimensión, lo primero que reclama es una conexión directa con el exterior. Cuando Fuerteventura comienza a subir, o cuando Lanzarote comienza a subir, dice, mis turistas no pasan por Gando, mis turistas llegan aquí. Y para mí lo importante es la conexión directa con el exterior. Es un poco en ese escenario cuando la competencia entre las islas existe. Entre Gran Canaria y Tenerife dicen, no, pero económicamente el hecho que TUI establezca su centro de operaciones en Tenerife Norte o en Gando, amigo, eso cuenta. Y no solamente para la burguesía, eso cuenta para todo el mundo en cuanto a lo que representa todo eso. Entonces, estamos viendo que es una isla cuya estructura está desintegrada. Las relaciones con el resto del mundo son importantísimas y las relaciones entre nosotros no. Tenemos un mercado interior muy débil y que por lo tanto tenemos unas tremendas dificultades. Entonces, a partir de ahí, último dato, el kilómetro cero. ¿Quién no ha escuchado hablar del kilómetro cero? Nosotros estamos en el kilómetro 1000. Todo lo que nosotros hacemos está conectado, allá va usted sobre dónde, en Estocolmo, en Londres, en París o en cualquier otro sitio. Y a donde exportamos nuestras mercaderías, kilómetro 1000. Y por lo tanto, pasar del kilómetro 1000 al kilómetro cero, agüita. Tenemos que darle muchas vueltas al asunto. Y la estructura económica que acabo con esta digresión es que Canarias, básicamente, es una estructura económica dependiente.
y muy frágil. Y que estamos en el kilómetro 1000. Entonces, a partir un poco de ahí, bueno, chacho, tengo un ratito más, tengo 10 minutos más, algo así. ¿Y el cambio climático? ¿Qué se puede hacer desde el kilómetro 1000? Amigos, y ahí tenemos historia. Y hay algunas, yo quisiera decir muy sintéticamente, hay algunas cuestiones genéricas que afectan a las Canarias como afectan, yo qué sé, a las Seychelles o a las Islas Hawái. Y es que características generales de lo que en estos momentos estamos viendo, porque estamos en el umbral del cambio, y no de un cambio, sino un cambio de era o de edad. Entonces, desde que el crecimiento hasta ahora, el objetivo, recuerden ustedes, era crecer. El objetivo ahora no puede ser crecer. El objetivo ahora va a ser cuidar, mantener, reequilibrar, reutilizar, pero sobre todo cuidar. Un poco, mucho más que hacer más carreteras es cuidar las que tenemos. Mucho más de hacer más cosas es cuidar las que tenemos. Es un poco en ese escenario donde ¿cuál va a ser la estrategia? Hasta ahora competir. En el mundo del capitalismo, aquí camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, y aquí el que se salva es el que se salva, la ley de la jungla. La competencia del capitalismo llevada a sus últimos extremos es lo que representa la tensión en la cual el capitalismo ha funcionado creciendo. Hoy en día, ¿cuál es? Lo que nos enseñó la COVID, lo que nos enseñó la pandemia. Recuerden ustedes, ninguna organización política se rehusó el defender que nadie se quedara atrás. Nada que ver con el tema de la competencia. Estamos hablando de otra cosa. Cuidar. A lo mejor cuidar es una de las expresiones más acabadas que puede significar el escenario de lo que en este momento, más que crecer, cuidar, en este momento, más que competir, cooperar. Y en este momento, ¿cómo podemos salvarnos todas estas historias que tenemos? Tenemos que mirarnos el uno para el otro. Tenemos que buscar la complicidad, el interés, la solidaridad. Porque como a alguien se le ocurre, yo de mi capa hago un sallo. Y hay por ahí un montón de gente que en este momento está apostando a muerte por la libertad. ¿Quién me va a decir a mí qué es lo que tengo que conducir? O las copas de vino que me puedo tomar. O vaya usted a saber qué historias un poco se pueden hacer por ahí. Entonces, ¿cuáles son los valores? Hasta este momento el valor era lo individual. El valor fundamental hasta ahora era el que yo tengo que escapabilar. Yo tengo que ser, lo que dicen los redichos, un winner. Y además se dice en inglés, no loser. No. Tengo que ser un ganador, no un perdedor. En estos momentos la cosa ya no está en tema sino lo común. Compadre, ¿ganamos o perdemos? Están cambiándose un poco las historias. Hasta este momento, en cuanto a las cantidades, se hablaba del despilfarro, y vaya usted a saber, la sociedad de consumo, usar y tirar. Hoy en día se habla de ahorro. El ahorro hasta ahora era un patrimonio de los campesinos. El ahorro hasta ahora. En las ciudades, el ahorro era una degradación. Si yo no tenía las camisas, las playeras, el iPhone o el lo que sea del vecino, yo era un pierna. Yo en este momento estaba sometido a lo que me estaban creando un montón de necesidades, y el tema de la competencia. Es decir, estábamos en un mundo en donde la austeridad era considerada como un símbolo de miseria, de pobreza, cuando es exactamente lo contrario, cuando a partir de aquí en adelante tenemos que ser cada vez más austeros, lo que no significa ser más tristes, lo que no significa ser más, me calle en la mano, no hay que arrastrar para los pies. Para buscar una situación distinta que sea capaz de librarnos de todo esto, hay que emprender las cosas con entusiasmo, con alegría y con pasión. Es un poco en ese sentido donde el kilómetro 1000 tiene que convertirse en el kilómetro 0. Y es complicado. Y ahora vamos a hablar, para acabar, que le estoy dando un rollo del demonio, vamos a acabar, ¿qué podemos nosotros en Canarias establecer para, desde el kilómetro 1000, comenzar a cambiar algunas cosas?
Antes les comentaba que el mercado canario es un mercado prácticamente inexistente, comparado con nuestras tremendas relaciones con el exterior. Y que probablemente por la vía de fortalecer el mercado canario, la manera más sencilla que podemos hacerlo, porque está en la punta de nuestras manos, es sustituir importaciones. Es decir, generar entre el conjunto de las islas interdependencia. Y no solo entre las islas, sino entre antes lo que se comentaba por parte de Antonio, de lo que representa la degradación y el despoblamiento de las zonas rurales. Es decir, fíjense ustedes, yo soy de la generación de algunos ciudadanos de la cumbre y de las medianías que se marcharon a la costa a trabajar en el turismo. Y esos ciudadanos, yo los he escuchado, a muchos de ellos, diciendo que más nunca volvían arriba donde vivían como esclavos. Más nunca. Y la generación intermedia posterior a la mía, el más nunca, yo al campo, más nunca. Si aquí no decimos nunca más, como en la península, yo más nunca, que le da como más potencia a la expresión. Pero en este momento se están generando las condiciones como para poder decir, tenemos tierras fértiles, tenemos agua, porque el agua también tenemos el ciclo industrial del agua, tenemos un montón de población culta y sin empleo, y tenemos unas condiciones en donde el campo y la actividad agraria es ya tremendamente tecnificada. Es una actividad en donde la ciencia y el conocimiento tienen que estar tremendamente conectados con las viejas sabidurías que están desde hace generaciones sabiendo qué es lo que hay que hacer con los matorrales, qué hay que hacer con las sabinas, qué hay que hacer con las aulagas y qué hay que hacer con las aras. Es un poco en ese escenario donde la posibilidad de intentar fortalecer el mercado canario es la que nos va a permitir, por ejemplo, que en vez de competir entre las islas, desde la perspectiva de la producción con el exterior, en vez de competir podamos cooperar, porque el competir entre las islas es lo que nos ha dado en política los insularismos. Y hoy en día, si fuésemos capaces de crear un mercado canario potente, ya no tendríamos que estar colaborando. Y cuando uno comienza a colaborar, los insularismos podrían transformarse en nacionalismo, sin especiales dificultades, sin alaraca, sino simplemente por dos razones. Por tener sentimiento de comunidad y porque nos interesa a todos crear un mercado canario poderoso y potente. En ese sentido, yo creo que el kilómetro cero comenzaría a tener ahí la potencia de sustituir importaciones. ¿Qué es lo que hay que producir? Lo tenemos clarísimamente, es decir, sabemos lo que importamos. El 83% aproximadamente de todos los alimentos que se consumen en Canarias es importado. Es verdad que no podemos llegar a la soberanía alimentaria de producir el 100%. No tiene ningún sentido y además es absurdo que nos emperan. Pero en cambio, pasar de la situación de hoy a una situación en donde el 12 o el 13 sea capaz de transformarse en el 20, en el 30, en el 40, pues es algo auténticamente posible. Y sabemos qué producir. Y tenemos técnicos cualificados y viejos sabios, las dos cosas, que puedan combinarse, y la universidad rural puede ser perfectamente el sitio en donde pudieran comenzar a saber que existe el otro. Y que cuando un sabio del campo se entiende con un científico de la ciudad, el científico de la ciudad también observa que el hombre del campo tiene un montón de saberes que él desconoce. Y ahí está lo que en este momento, y hay que cuidarse mutuamente, y hay que entenderse, hay que compartir. Es un poco en ese escenario donde el tema de la sustitución de importaciones comienza a generar tremendas posibilidades del kilómetro cero. A lo mejor no es el cero, a lo mejor el kilómetro 100, pero comparado con el kilómetro 1000, amigo, tremenda agüita. Hay un recurso de especial significado, voy muy deprisa ahora porque si no... No, deprisa, ahora es muy deprisa. Hay un producto en el cual la sustitución es realmente peculiar, en la energía.
Cuando yo llegué a Canarias, llegué a escribir un montón de veces, sin ruborizarme, los años 60, los años primeros 70, Canarias carece de recursos energéticos, punto. Y me quedaba más pancho que el demonio, porque era verdad. Pero en este momento, hoy, Canarias es un emporio de recursos energéticos primarios. Y por primera vez en nuestra historia, podemos decir que tenemos recursos suficientes energéticos para tener soberanía energética limpia, renovable y nuestra. Entonces, a partir de ahí se abre todo un espacio maravilloso que en este momento está siendo machacado, a mi modo de ver, y también es una opinión, por el sistema actual mediante el cual el 86% de todas las instalaciones de renovables en Canarias son de empresas transnacionales que no producen energía, manipulan, utilizan y aprovechan nuestras energías para hacer ellos electricidad y vendérnoslas a nosotros. Antes nosotros dependíamos de pagar al jeque árabe por la importación del petróleo. Ahora dependemos de pagarle a Iberdrola, a Endesa o a Repsol lo que nosotros le hemos dado para que utilicen nuestras energías y después nos las vendan. Y eso no es soberanía energética, eso es dependencia energética. Pero por primera vez en nuestra historia tenemos la posibilidad de hacerlo. Y Chira Soria, que no voy a entrar en ella porque también es un tema muy polémico, pero está justamente en este ámbito que yo les estoy contando. Y un poco a partir de ahí donde el kilómetro cero podía perfectamente tener tremenda potencia. Dos cosas más, muy cortitas. Antes dijimos que en vez de crecer, básicamente lo que hay que hacer es cuidar. Hay gente que de una manera así como muy fácil de entender, dice que los ciudadanos hoy en día deberíamos de ser cuidadanos, porque el cuidar va a ser una de las señas de identidad de nuestra sociedad futura. ¿Y qué puede hacer una sociedad para cuidarse? Servicios públicos. Porque hay que cuidar del viejo, pero de la ulaga también. Hay que cuidar de los niños, pero también de las cabañas. Hay que cuidar de los enfermos, pero también de lo que representa nuestra agricultura, nuestra agua, nuestros aires, nuestro sol. Tenemos que cuidarlo todo. En el campo sabemos cómo antes, en la vieja cultura, se cuidaba el campo y no se quemaba. Se cuidaba el campo y no se quemaba. En este momento no se cuida y se quema. ¿Y eso qué significa? Descuido. ¿Eso qué significa? Despilfarro. ¿Eso qué significa? Ser tolete. Dicho pronto y llano. Poco a partir de ahí, en este momento, el porcentaje de servicio público que existe en Canarias es 17%. Donde están los enseñantes, los sanitarios, son 17%. En las zonas, por ejemplo, los países escandinavos están en el 30%. Ese es un nicho de empleo excepcional de kilómetro cero, que significa tener un sistema fiscal en condiciones para poder financiar todo este conjunto de servicios. Y tenemos posibilidades perfectamente para hacerlo, cosa que no voy a entrar ahora por razones evidentes. Y el último que yo les quería comentar, me parece que ya, pero el último es 2 minutos. Es de tremenda potencia, antes lo anuncié, en la recta de situación de Canarias. A lo largo de la historia hay veces que nos encontramos con cosas que hasta aquel momento nos parecían que no existían. Y en este momento la pulsión africana está tocando a nuestra puerta. Y las próximas generaciones de canarios van a tener que estar tremendamente atentas a lo que significa el despertar de un África nueva, no colonizada, sino un África nueva. Y Canarias ahí puede jugar un papel. Hoy en día en Canarias tiene 2 tirones por 2 sitios. Hay un tirón que dice Canarias, y además lo escucharán ustedes, la dirigencia económica y la dirigencia social en Canarias hoy en día está hablando de plataforma logística. Plataforma logística significa, a mi modo de ver, situar a Canarias como una especie de retaguardia en donde las transnacionales en el mundo existen, establezcan aquí sus cabezas de puente para seguir explotando
los recursos y los intereses africanos. Es una manera de entender Canarias. Una manera de entender Canarias que ahí nos haría frontera. Hay otra manera de decir, nosotros no somos frontera, nosotros somos vecinos. Y el señor que viene aquí de cualquier multinacional para explotar África y utiliza Canarias, está aquí por conveniencia. Nosotros estamos aquí por necesidad, porque somos vecinos. ¿Y el ser vecino qué significa? Pues tener que compartir un área en común. Cuando ese compartimento es terrible desigualdad, como la que hoy existe, la tendencia es, chacho, todavía hay gente que dice que lo que hay que hacer con las pateras es colocar a la Marina de Guerra ahí enfrente. Lo he escuchado yo estos días. Y no sé si ustedes también, si tienen curiosidad. Pero ¿eso qué significa? Canarias, que se ha especializado en exportarlo todo, la libertad de entrar y salir y el ser el centro en esta área del Atlántico es absolutamente vital para nosotros. Y cualquier tensión que comience a dificultar nuestros intercambios, que comience a poner nuestra posibilidad de comerciar en dificultades geoestratégicas, es algo tremendamente complicado. Nosotros tenemos en esta isla 2 botones de muestra de las 2 situaciones. Si ustedes van, yo hace unos cuantos días venía de Tenerife volando y me acerqué a mirar por la ventana cuando entrábamos en Gando y lo que vi fue exactamente 22 casas de combate. Pero al mismo tiempo en el Puerto de la Luz hay el programa de alimentos para los países desfavorecidos. Por un lado está establecernos como frontera, es decir, mantener desigualdades y que Canarias sea el soporte de la desigualdad con África. En este momento la imagen es que Europa da recursos a Túnez, a Marruecos y demás para que sirvan de frontera. A poquito que se les pase por la cabeza, nosotros estamos también ahí. Y la posibilidad de que alguien nos utilice en ese sentido es muy clara y evidente. O lo que significa nuestra manera de decir, somos africanos, no somos vecinos y no nos interesa ninguna frontera, nos interesa que nos vean como parte de su posible solución. Y ahí, entrevista en todo eso, hay un concepto que ya acabo con él, y ahora lo juro por Dios que acabo con él, que es la posibilidad de un estatuto de neutralidad para Canarias, como Suiza.